Buenas tardes, vamos a darle solución al ejercicio número 2 de cuentas por cobrar, denominado Falcón Compañía Anónima, el cual detalla que al 30 de abril del 2021, penúltimo mes del ejercicio contable, nos presentan una serie de cuentas en su mayor analítica. Aquí el primer dato de relevancia y por supuesto la fecha de cierre. Si se fijan bien allí, nos dice que el 30 de abril del 2021 es el penúltimo mes de su ejercicio económico. Quiere decir que la fecha de cierre realmente es finales de mayo, 31 de mayo del 2021. Que es importante siempre precisar cuándo inició este ejercicio económico y por supuesto la fecha de culminación ya la tenemos, que es el 31 de mayo, porque lo vamos a necesitar para analizar la incobrabilidad de la factura. Siempre debemos recordar que un ejercicio económico va a iniciar cuando culmine el anterior. Si el anterior culminó el 31 de mayo del 2020, necesariamente el nuevo ejercicio económico inició el 1 de junio del 2020. Y finalizó 31 de mayo del 2021. Esa fecha de inicio y fecha de culminación no la podemos olvidar. La vamos a necesitar para analizar la incobrabilidad. Siempre recordemos, este ejercicio económico inició el 1 de junio del 2020 y finalizó el 31 de mayo del 2021. En las cuentas de mayor les sugiero abrir unas cuentas de mayor analítico para ir analizando una por separado. Tenemos en primer lugar el saldo de las cuentas por cobrar. 4.000 bolívares, el saldo actual, saldo a la fecha. En el caso de la provisión cuentas incobrables, nos da un saldo en este momento deudor, es decir, está por el debe, tiene una naturaleza contraria. Colocamos que es el saldo actual. Y por último, la pérdida en cuentas incobrables tiene un saldo de 40 bolívares. Lo colocamos dentro de los saldos. Y una vez podemos simbolizar la naturaleza de cada cuenta. En el caso de las cuentas por cobrables deudoras, aumenta por el debe, disminuye por el haber. Caso de la provisión es de naturaleza acreedora, aumenta por el haber, disminuye por el debe. Y en el caso de la pérdida, naturaleza deudora, aumenta por el debe y disminuye por el haber. En la información adicional nos destacan que para el 31 de mayo del 2020, es decir, fecha de cierre anterior, porque fíjense que el cierre actual es el 31 de mayo del 2021, el saldo de la cuenta por cobrar era de 3.000 bolívares y se estimó suficiente un 10% del total de esa factura. Es decir, aquí nos están dando el saldo final de las cuentas por cobrar del cierre anterior, pero recuerden que todo saldo final va a ser el inicial de este ejercicio que comenzó el 1 de junio del 2020 y finalizó el 31 de mayo del 2021. Entonces vamos a colocar ese dato de relevancia, 3.000 bolívares, y colocamos que ese saldo es al 31 de mayo 2020, para que no se nos olvide, fecha anterior. Vamos a colocárselo en rojo. Y en ese momento se estimó que por estos 3.000 probablemente se iba a perder el 10%. Si lo calculamos sería 3.000 multiplicado por el 10%. Eso nos da un valor de 300 bolívares. Entonces allí nos están dando de manera directa lo que es el saldo final de la provisión para ese cierre anterior, que también se convierte en el saldo inicial para el ejercicio presente. Entonces allí en el saldo de la provisión colocamos 300 bolívares y le colocamos la fecha, que es al 31 de mayo del 2020. Fecha de cierre anterior, se los voy a colocar en rojo para que no los olviden. Y de manera porcentual, eso representaba el 10%.
También nos indica esa información adicional que el 31 de mayo del 2021 se estima suficiente una provisión igual al porcentaje de las pérdidas reales del año. Es decir, vamos a aplicar nuevamente el método número 4 de provisión cuentas incobrables. Ya colocado cada uno de los saldos y analizada la información adicional, lo que nos queda es ir resolviendo punto por punto. El punto número 1 nos habla que el 2 de mayo del 2021 se eliminan por incobrable las siguientes facturas. Allí que vamos a analizar incobrabilidad de cuentas por cobrar. ¿Qué es lo importante al momento de analizar la incobrabilidad de las cuentas por cobrar? Tenemos que estar muy pendientes de cuándo inicia y cuándo finaliza el ejercicio económico. Ya lo habíamos precisado, 1 de junio al 31 de mayo. Lo colocamos allí para que no se nos olvide. Allí se van a eliminar por incobrables el 2 de mayo del 2021, es decir, va a ser dentro del ejercicio actual. Nos dan 3 facturas y simplemente lo que vamos a verificar es cuándo fueron emitidas. Una por 15 bolívares de una factura emitida el 25 de octubre del 2020. El 25 de octubre del 2020 se encuentra contenido dentro del ejercicio actual. Vamos a ver si se encuentra. Por lo tanto, allí se lo vamos a tener que llevar en ese asiento de incobrabilidad, lo va a tener que asumir directamente la pérdida. Allí incluso lo podemos identificar para no perdernos. Tenemos la siguiente factura de 20 bolívares de una factura existente al 31 de mayo del 2020. Es decir, existía mucho antes de que comenzara este ejercicio económico. Por lo tanto, allí sí se considera como incobrable, como viene de otro ejercicio, y para ella ya había creado una cuenta de provisión, la incobrabilidad la va a asumir precisamente la cuenta de provisión. Se la colocamos allí para no olvidar. Seguido tenemos una factura de 10 bolívares que fue emitida el 30 de junio del 2020. Si vemos allí 30 de junio del 2020, estaría comprendido dentro del ejercicio actual. Entonces allí la incobrabilidad necesariamente la tendría que asumir la cuenta de pérdida. Y podemos hacer el registro contable a fecha de cierre actual. En esta oportunidad, 31 de mayo del 2021. La primera cuenta que tendríamos que cargar es pérdida de cuentas incobrables para que asuma la pérdida por las facturas que fueron emitidas en el ejercicio actual. Sería la sumatoria de 15 más 10 bolívares, 25 bolívares. Y la provisión para cuentas incobrables, porque fueron facturas emitidas en otros ejercicios, solamente por la cantidad de 20 bolívares. El abono total, no podemos olvidar que hay que efectuárselo a las cuentas por cobrar, que sería la sumatoria de ambos, 45 bolívares. Ya elaborado esa operación número 1, tenemos que actualizar inmediatamente los mayores.
La pérdida recibe cargo de 25. Saldo actualizado de la pérdida, 65 bolívares. La provisión recibe cargo de 20 bolívares. Se lo llevamos a la provisión. Fíjense que si se lo llevamos allí a través de un cargo de 20 bolívares, se sigue agudizando ese saldo deudor porque 20 bolívares más los 10 bolívares que tiene de naturaleza deudora, seguirían siendo ahora 30 bolívares deudores. Vamos a colocárselo aquí por el debe para que no se confunda. Sigue siendo deudor. Y por último, las cuentas por cobrar reciben abono de 45 bolívares. Al restarle esos 45 bolívares, eso nos da un total de 3.955. Finalizado el paso número 1 o la operación 1, nos vamos a la 2, donde nos señalan que el 8 de mayo, aquí no es 2016 sino 2021, se constató que el 25% de lo existente para la fecha del balance en la cuenta pérdida en cuentas incobrables pertenece a facturas emitidas en el 2019. Debemos de recordar a nivel teórico que nosotros siempre afectamos la cuenta pérdida en cuentas incobrables cuando ella va a asumir la incobrabilidad de una factura que fueron emitidas en el ejercicio actual. Aquí el ejercicio actual ya lo hemos analizado suficiente, que inicia el 1 de junio del 2020 y finaliza el 31 de mayo del 2021. Allí inicia y finaliza este ejercicio económico. Quiere decir que allí la persona se equivocó y el 25% que nos señalan allí en ese punto número 2 realmente no pertenece a la cuenta de pérdida en cuentas incobrables. ¿Por qué no pertenece? Porque resulta que esas facturas fueron emitidas en el 2019. Si fueron emitidas en el 2019, quiere decir que pertenecen a ejercicios anteriores. Si pertenecen a ejercicios anteriores, cuando registramos esa incobrabilidad, debemos afectar directamente a la cuenta de provisión, cuentas dudosas. Entonces, y en ese punto número 2, vamos a tener que hacer una simple reclasificación. ¿Por qué? Porque está mal. Ese 25% no pertenece a pérdida, sino a provisión. Entonces, allí para que no se les olvide, vamos a colocar reclasificación. Vamos a reclasificar de pérdida a provisión. Para hacerlo es bien sencillo. Aquí nos dan como referencia que es el 25% de lo que existe reflejado en el balance en la cuenta de pérdida. Allí simplemente buscamos la cuenta de pérdida. Pérdida, fíjense que tiene reflejado 40 bolívares. Entonces tomamos esos 40 bolívares y le aplicamos ese 25%. Eso nos da un valor de 10 bolívares. Fecha de registro, fecha de cierre, 31 de mayo del 2021. ¿Qué hacemos? Se lo llevamos a donde debe de estar ese 25%, que es la provisión. Y se lo abonamos a la cuenta de pérdida, porque no pertenece allí, para eliminarlo.
y listo. Así de esa manera sencilla hemos logrado la reclasificación. Lo que nos queda es actualizar los mayores analíticos. En primer lugar, la provisión recibe cargo de 10 bolívares. Fíjense, allí vuelve a recibir un cargo de 10 bolívares, se sigue agudizando ese saldo de naturaleza deudora, 30 bolívares más 10. Eso nos da un total de 40 bolívares a un deudor. Y la otra cuenta que vamos a tener allí que abonar es la cuenta de pérdida, recibe un abono de 10 bolívares. Nuevo saldo actualizado, esos 10 bolívares la disminuyen, 55. Último punto del ejercicio nos señala que el 15 de mayo del 2021 se recuperan facturas de la siguiente manera. Es decir, allí vamos a reflejar una recuperación de cuentas incobrables. Allí igualito, recuerden que lo importante es tener presente si esas cuentas que vamos a recuperar fueron emitidas o en el ejercicio actual o en el ejercicio anterior. Si fueron emitidas en el ejercicio anterior, para ellas ya teníamos que crear una cuenta de provisión, por ello al momento de reflejar esa incobrabilidad, afectamos directamente a un cargo con cuenta a la provisión. Y por el contrario, si la pérdida fue de una factura que fue emitida en el ejercicio actual, el cargo se lo tuvimos que haber llevado es precisamente a la cuenta de pérdidas, cuentas 2. Vamos a ver qué nos detallan allí en ese punto número 3. Nos dice que vamos a recuperar primero el 50% de las facturas emitidas y perdidas en este año. Todas las facturas emitidas y perdidas en este año se encuentran reflejadas únicamente en la cuenta pérdida, cuentas dudosas. ¿Qué vamos a hacer allí? Simplemente para saber cuánto es este 50% de las facturas emitidas y perdidas en este año, es localizar el mayor analítico de la cuenta de pérdida, porque allí tenemos todas las que se han perdido en este año, y aplicarle el porcentaje, 55 bolívares por el 50%. Eso nos da 27,50 bolívares. También nos indica que vamos a recuperar el 20% de las facturas perdidas en este año, pero emitidas en años anteriores. Es decir, todo lo que tocó a la cuenta de provisión para cuentas incobrables. Allí no podemos olvidar que cuando estamos analizando la recuperación de cuentas incobrables que afectaron ejercicios anteriores, obligatoriamente vamos a tener que analizar el comportamiento del mayor analítico de la provisión y específicamente vamos a tener que calcular la pérdida real. Eso va a ser fijo. Para ello vamos a analizar el mayor analítico de la provisión, vamos a verlo aquí separado para no abultar tanto el que ya tenemos hecho. Recuerden que siempre nos interesa es el saldo inicial y el saldo final que tiene hasta los momentos. Saldo inicial de la cuenta de provisión, cuentas dudosas, nos fijamos a ver. Fíjense aquí, 300 bolívares que representó en su momento el 10%. Saldo final, vamos a ver, que tiene hasta los momentos 40 bolívares deudor.
Entonces allí analizamos. Hasta los momentos, la cuenta de provisión se encuentra subvalorada o sobrevalorada. Aquí claramente la cuenta se encuentra subvalorada. ¿Por qué subvalorada? Porque se perdió mucho más de lo que se estimó. Fíjense que al inicio estimamos que íbamos a gastar, o se iba a perder, mejor dicho, en cuentas incobrables 300 bolívares, y fue tanto la pérdida que no solamente se perdieron los 300 bolívares, sino un saldo superior que hizo incluso que la naturaleza de la cuenta cambiara. Siendo acreedora, cambió a ser deudor. Entonces la pérdida real en este caso se encuentra subvalorada. Por lo tanto, allí la forma de calcularla sería tomando el saldo inicial menos, perdón, más, porque estamos en subvaloración, saldo final. Entonces aquí sería 300 bolívares más 40 bolívares. Eso nos da 340 bolívares. Allí la información nos indica que se recuperó el 20% de esa pérdida real, es decir, de estos 340 bolívares. Lo multiplicamos por 20%. Y eso en definitiva nos da un monto de 68 bolívares. Entonces aquí ya tenemos lo que vamos a recuperar de la cuenta de pérdida, 27,50. Y de la cuenta de provisión, 68 bolívares. Ya podemos entonces hacer nuestro registro a fecha de cierre. El primero, 31 de mayo del 2021. Lo primero que tenemos que hacer es registrar nuevamente esa cuenta por cobrar que ya habíamos eliminado. Entonces allí le hacemos un cargo a las cuentas por cobrar porque la estamos recuperando. Sería la sumatoria de ¿qué? De este 50% más este otro 20%. La sumatoria de ambos nos da 95,50. La cuenta a abonar va a ser en primer lugar la recuperación de la pérdida. Le abonamos entonces a pérdida cuentas dudosas por 27.50. Y finalmente le vamos a abonar a la provisión por 68 bolívares. Seguido, tenemos que reflejar de una vez el segundo asiento que viene en una recuperación igual a fecha de cierre, 31 de mayo del 2021. Allí precisamente vamos a cargarle a la cuenta de banco para recibir el monto de la recuperación por 95.50, que es la sumatoria de ambas. Y el abono va a ser precisamente las cuentas por cobrar para eliminar. Actualizamos el mayor analítico. Recuerden nada más ahorita de pérdida y provisión, porque las cuentas por cobrar no vale mucho la pena, porque lo mismo que se carga es lo que se abona. Entonces allí la pérdida va a recibir un abono de 27.50. Y el saldo disponible va a ser 27.50. En el caso de la provisión, abono de 68 bolívares.
Fíjense que por fin la cuenta recibe un abono positivo. Pero ya tenía un cargo negativo de 40, que era la naturaleza deudora. Al totalizar ambos montos, restarlo, eso nos da un saldo actualizado para la cuenta de 28 bolívares. Lo bueno que es de naturaleza acreedor. Es decir, ya regresó nuevamente a su naturaleza contable. Ya terminamos todos los puntos que estaban establecidos en este enunciado. Ahora finalmente lo que nos queda es incluir el ajuste de la provisión. Recuerden que el ajuste de la nueva provisión lo vamos a hacer calculando nuevamente la pérdida real. ¿Cómo vamos a ver la pérdida real? Analizando el comportamiento de la cuenta de provisión, cuentas dudosas, es decir, viendo nuevamente ese mayor analítico, vamos a verificar si la cuenta se encuentra subvalorada o sobrevalorada. Volvemos otra vez al mayor analítico. Fíjense, saldo inicial de la cuenta, 300 bolívares. Saldo final de la cuenta, 28 bolívares, naturaleza acreedora. Vamos a ver, piensen. ¿Está subvalorada o está sobrevalorada? En este momento, con este saldo acreedor de 28 bolívares, la cuenta se encuentra totalmente sobrevalorada. Claro, en principio se encontraba subvalorada cuando tenía naturaleza deudora porque se había gastado, o no tanto gastado, sino se había llevado a incobrabilidad más de lo que se tenía planificado, que eran los 300 bolívares inicial. Pero después de haber recibido esta recuperación, ella volvió a su naturaleza acreedora. Y analizando el saldo inicial y este saldo final, a pesar de que se estimó 300 bolívares de pérdida y ocurrieron unas cuantas pérdidas, aún sigue quedando un saldo disponible y conservando la naturaleza acreedora. Cuando es así la cuenta, podemos decir con toda propiedad que se encuentra sobrevalorada. Vamos a colocarlo para que no se les olvide. Cuando se encuentra sobrevalorada, tenemos que tomar saldo final y restarle el saldo inicial. Saldo final de la cuenta, vamos a verlo en el mayor analítico. Perdón, el saldo inicial. Aquí hay que invertirlo, ojo con eso. Saldo inicial menos el saldo final. Saldo inicial de la cuenta provisión, 300 bolívares, y el saldo final, 28. Sería 300 menos 28. $300 menos 28 bolívares, eso nos da 272 bolívares. Fue el monto realmente de la pérdida real obtenida en el ejercicio. Teniendo ya el monto de esa pérdida real, siempre tenemos que determinar de manera porcentual cuánto equivale esa pérdida real en base al saldo inicial de las cuentas por cobrar, para ver si para este nuevo ejercicio económico van a ser suficientes este 10% que se había estimado inicialmente. Probablemente vamos a requerir un porcentaje mucho menor porque ya en el análisis que hicimos, ya con toda propiedad nos dimos cuenta y nos percatamos de que la cuenta se encuentra sobrevalorada, es decir, tiene un porcentaje muy elevado para lo que debería de tener. Pero para hacer el cálculo, simplemente no olviden a través de una regla de 3, tomando el saldo inicial de las cuentas por cobrar, los 3.000, y la planteamos. Si 3.000 bolívares, que es el saldo inicial de las cuentas por cobrar,
En su momento representaba el 100% de las cuentas por cobrar, 272 bolívares, que es el monto de la pérdida real, ¿cuánto equivale de manera porcentual? Al hacer ese cálculo de manera aproximada, lo pueden aproximar, equivale a 9,07%. Es el monto de la pérdida real. Fíjense que de un porcentaje de un 10% pasó a ser ahora 9,07. Ya teniendo el monto de la pérdida real, ya podemos entonces estimar cuánto va a ser la provisión que vamos a utilizar para el siguiente ejercicio económico. Para ello, siempre vamos a tomar el saldo final de las cuentas por cobrar. Nos tenemos que fijar allí en ese mayor analítico. $3,955. Y a ese valor le aplicamos el 9,07%. Eso nos da un monto de 358,72 bolívares. Ese es el monto que requerimos para la nueva provisión. El asiento es el mismo que hacemos siempre, le cargamos a la pérdida cuentas dudosas y la abonamos a la provisión. Pero antes de eso, recuerden que siempre tenemos que analizar el mayor analítico de la provisión para ver efectivamente cuánto va a ser el monto del ajuste. Eso no lo podemos colocar así de manera directa porque ya esa cuenta tiene un saldo inicial. Entonces en eso sí tenemos que ser muy cuidadosos. Tenemos presente que requerimos que nos quede al final con 358,72. Nos vamos al mayor analítico de la provisión. Al final necesitamos que quede con 358,72 y ya tiene un saldo de 28 bolívares. ¿Qué hacemos? La diferencia que nos falta para alcanzar los 358 justamente se la abonamos para poderle incrementar. Esa diferencia sería 330,72. Sería realmente el monto del ajuste. Si se ponen a ver, tienes 28 de saldo. Le incrementas 330,72 bolívares más y alcanzas el que necesitas de 358,72. Entonces el ajuste contable sería por 330,72. Eso sería el monto del asiento. Allí sencillamente le cargamos a pérdidas cuentas dudosas y le abonamos a la provisión. Y así de esa manera hemos terminado el ejercicio número 2, Falcón, Compañía Anónima.